muchas veces no tomamos la decisión correcta por no pensar en Jesús, por no pensar en Dios. Porque si pensáramos en Él, realmente hiciéramos las cosas conforme a su voluntad siempre. Siempre lo hiciéramos así. Y mi esposa me dijo hoy, mientras yo le estaba comentando el tema, ella me dice, pero ¿por qué tú siempre me sacas? No te voy a comentar más nada. Pero ella me dice, mi amor, pero si tú no piensas que la gente, puede haber gente que antes de pecar, comete un pecado y piensa en Jesús. Yo no le entendí realmente lo que me quería decir, pero en ese debate, porque nosotros debatimos mucho, a veces se va al extremo el debate, pero después le entendí la idea y realmente yo dije, sí, si hay gente que puede pensar en Jesús, que va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios y peca igualmente, porque realmente pasa, pero no piensa en las consecuencias, no piensa detenidamente o detalladamente en todo, no le da, digamos que, un tiempo a meditar en lo que está haciendo, sino que se le pasa repentinamente Dios por la mente, pero también se le pasan miles de excusas para hacer lo que va a hacer. Es como aquella persona que, digamos que no le quiere ser infiel a su esposa, pero dirá, ay Señor, pero yo estoy solo. Mi esposa se fue por allá de vacaciones y ¿qué puedo hacer? Y se me presentó una oportunidad, porque eso lo dicen así, se me presentó una oportunidad. Entonces, como excusa, y como excusa barata, realmente lo hace, cometen el pecado, pensando en Dios, pero también en la excusa que le están dando a Dios. Mis hermanos, oremos para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Bendito y buen Dios, que tu morada se encuentra. Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Dios nos invita a pensar en todo lo bueno, ¿verdad? Y sabemos que solo hay alguien bueno, solo hay uno bueno, y es el Señor. Ahora sí, vamos a Génesis. Vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 5. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Dice así: pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Esta palabra de quién fue? De Satanás, la serpiente antigua. ¿A quién fueron dirigidas? A Eva. Fueron dirigidas a Eva. Satanás le dijo, seréis como Dios. ¿En qué estaba pensando Eva cuando comió del fruto? ¿Qué iba a ser como Dios? ¿Qué iba a ser como Dios? En vez de pensar en honrar a aquel que le ha dado la vida, a aquel creador, a aquel que los está sustentando, no. Yo voy a pensar en ser como Dios, en ser igual a Él. Y muchas veces nosotros podemos estar cayendo en eso. ¿Por qué? Porque queremos actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Porque es mi vida. Porque yo puedo hacer lo que yo quiero. No, Señor. Debemos honrar a Dios en todo. Debemos servir a Dios en todo. Y no pensar como Eva, o como Adán y Eva, que pensaron en ser como Dios.
Vayamos a una historia también muy particular, que la encontramos en Génesis capítulo 16, versículo 2. Génesis capítulo 16, versículo 2. Dice así: dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿En qué estaba pensando Abraham? ¿Estaba pensando en Dios en ese momento? ¿O estaba pensando en atender las palabras que le estaba diciendo su esposa ahí en ese momento? Él, en vez de decir, no, ¿cómo vamos a cometer tal pecado? ¿Cómo vamos a hacer las cosas de esta manera? Si Dios ya nos ha prometido, Él va a cumplir. Entonces ellos pensaron que esa era la mejor solución. Como excusa, ¿verdad? Abraham pudo decir, bueno, pero es que Sarai me lo está ofreciendo. Y yo soy hombre. Y eso es lo que muchos hombres piensan también. ¿Por qué Abraham no confió en Dios en ese momento? Porque no estaba pensando en Dios. Estaba pensando en satisfacer sus necesidades carnales. Porque es muy bonito ver. Ay, voy a tener dos esposas. Voy a poder acostarme con una y con la otra. Siendo el padre de la fe, cometió ese error. Y todos sabemos lo que conllevó hacer eso. Que hasta el sol de hoy tiene esas consecuencias. Vayamos también, mis hermanos, a Jueces, capítulo 14, verso 3. Jueces, capítulo 14, versículo 3. Si lo tienen mis hermanos más rápido, me pueden ayudar. Jueces 14, capítulo 3. Su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y hay algunas versiones que dicen porque ella agrada a mis ojos. Entonces Sansón, ¿estaba pensando en Dios o estaba pensando en satisfacer sus necesidades? Estaba pensando en satisfacer sus necesidades, en satisfacer los deseos de la carne. No estaba pensando en Dios. Porque si él piensa en Dios, yo voy a hacer lo que Dios me manda. No voy a buscar una mujer de yugo desigual para que me traiga mis problemas a mi vida. Y eso es lo que dice también la palabra. No unáis con yugo desiguales. Y eso fue lo que hizo Sansón. Y muchos de nosotros también pasamos por eso. Y también tenemos problemas por eso. Y todos conocemos el final de Sansón. Vayamos, mis hermanos, a una historia también muy triste, que la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aquí nos encontramos la historia del padre Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible esto? Que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién les debería haber proporcionado ese conocimiento a esos hijos? Elí, su padre. ¿Él qué era? Era sacerdote y ministraba en el templo. Ministraba en el templo. Él no conocía la palabra de Dios. Él la conocía perfectamente. Pero Dios dice, ¿qué dice su palabra? Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartare de él.
Elí sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba pensando en Dios, en lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Estaba pensando en ser un padre complaciente con sus hijos. No estaba pensando realmente en atender las necesidades espirituales de sus hijos como debe ser un padre. Y todos sabemos lo que sucedió también con sus hijos. Y que Elí fue desechado también por Jehová. Entonces nosotros, que también la mayoría, creo que todos somos padres, porque estamos aquí de adultos, también tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Pero siempre pensando en quién, en Dios. Lo debemos hacer siempre pensando en nuestro Señor. Vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, para ver qué nos dice esta historia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de sus ovejas, y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Pero esa fue la orden que le dio Dios a Saúl. No fue la orden. ¿Qué le dijo Dios? Que destruyera todo, que no dejara nada. Pero más adelante, ¿verdad? Cuando Samuel habla con Saúl, le dice, ¿pero qué has hecho? Ah, no, que tuve miedo del pueblo. Tuve miedo del pueblo. Y lo que me traje lo podemos llevar al holocausto para Jehová. Lo podemos sacrificar. Y entonces Samuel, pero eso fue lo que te dijo Jehová que hicieras. No. ¿En qué estaba pensando? En que el pueblo se podía molestar con él, siendo el rey. En que aquello que trajo podía agradar a Jehová si se lo ofrecía en holocausto, en sacrificio. ¿Y qué fueron las palabras de Samuel? ¿Acaso Jehová se complace con sacrificios? ¿O se complace más en que lo obedezca? ¿En qué se complace más Jehová? En que lo obedezca. Debemos pensar más en Dios. Si nosotros estamos más conectados a nuestro Señor, podemos entender lo que Él quiere para nosotros, cómo le tenemos que agradar. Pero si no lo buscamos, si no estamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, vamos a hacer las cosas al revés. Todo lo vamos a hacer al revés. Pero ahora vamos a ver en Génesis 5, capítulo 5, versículo 24, ¿qué nos dice? Génesis capítulo 5, versículo 24, ¿qué nos dice? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Qué maravilloso. Podemos ver que no era totalmente diferente al resto de los personajes que acabamos de ver. Enoc, ¿qué hacía? Era un ser humano también, pero se la pasaba en constante comunión con Dios. Todo lo que hacía era pensando en agradar a Dios. Todo era pensando en agradar a Dios. No hacía nada sin antes pedir la dirección de Dios. Y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque era diferente. Era totalmente diferente al resto. Marcaba la diferencia. Pero no era por él, era por Dios. Vamos ahora, mis hermanos, a ver lo que nos dice Génesis, capítulo 39, versículo 9. Génesis 39, 9. A ver qué nos dice. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a mí.
por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Pecaría contra Dios? Amén. Esas fueron las palabras de José ante una gran tentación, ¿verdad? La mujer de Potifar, la mujer de Potifar, que lo estaba totalmente buscando en todo momento para que se acostara con él. Y vemos que si leemos, porque muchos todos conocemos la historia, que en última instancia José salió corriendo de esa tentación. Pero José fue muy claro. ¿Cómo yo podré hacer pecar contra mi Dios? ¿Cómo podré yo hacer tal daño a mi Señor? No puedo, porque en su mente estaba Dios. Y vemos cómo Dios lo prosperó, siendo extranjero en Egipto. Si somos fieles, Dios también lo será con nosotros. Y a Dios cumple. Nosotros somos los que fallamos. Debemos seguir, debemos avanzar. No nos podemos quedar ahí, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligaran a él a contaminarse, no lo obligara a contaminarse. Aquí vemos algo muy importante que hizo Daniel. Propuso en su corazón. ¿Por qué Daniel hizo eso? Porque tenía la excusa perfecta. Señor, yo estoy esclavo aquí. Estoy esclavo aquí en Babilonia. ¿Qué puedo hacer? Tengo que comer lo que me den. Yo no me puedo poner guapo, como dicen aquí en Dominicana. Yo no me puedo poner a exigir. Porque yo soy un simple esclavo. Pero Daniel sabía a quién realmente él servía. Él no servía a los reyes de Babilonia, por más que era esclavo. Igual nosotros, no nos podemos dejar llevar por las costumbres de este mundo. Porque nosotros debemos saber a quién servimos, a quién realmente estamos sirviendo. A un Dios fuerte, poderoso, amoroso, que ha entregado a su Hijo por la vida de nosotros, por la vida de cada uno de nosotros. Y Daniel en ese momento propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y tenía la excusa perfecta. Y no lo hizo. Y vemos como Dios lo prosperó. Vemos como Dios lo utilizó en gran manera. Vemos como Daniel, un hombre útil en el ministerio, porque le entregó un mensaje en el libro de Daniel poderoso. Y también por medio de Daniel se convirtió también todos nosotros, que era prácticamente imposible que ese hombre reconociera a Dios. Hay algo muy importante en Daniel, que nosotros como adventistas también debemos cuidar nuestro cuerpo, con lo que consumimos, cómo nos alimentamos. Porque si no tenemos una alimentación adecuada, nuestra mente no va a funcionar tampoco muy bien. Nos vamos a deteriorar más rápido. Y eso es lo que quiere el enemigo. Deteriorarnos mentalmente
para poder tomar control de nuestras vidas. Si tuviéramos la suerte de que los mandatarios del mundo leyeran el libro de Daniel, los pobres del mundo seríamos mejores que no estamos ahora. Así es. Pero no es por el libro de Daniel, es por lo que Dios hizo con Daniel. Sí, Por lo que Dios hizo con como Daniel. Moisés. Así es. Así es. Vamos a ver una historia de una mujer de una fe muy grande que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 21. Mateo 9, verso 21. Y es la mujer de flujo de sangre. Porque se decía a sí misma, con tan solo tocar su manto, seré salva. Amén. ¿Cuánta fe tenía esta mujer? Con tan solo tocar su manto, seré salva. Y ese momento donde ella se le presentó esa oportunidad, sabemos que también no era fácil de hacer, porque había una multitud persiguiendo a Jesús en ese momento. Y sabiendo su condición, y sabiendo los años que ella tenía, porque eran ¿cuántos años? 12 años, con ese flujo de sangre, con esa enfermedad. ¿Y ella qué estaba pensando? No, el Señor no va a poder hacer nada. Ya son 12 años que yo tengo en esta condición. ¿Qué va a poder hacer el Señor con esto? Ya yo me quedé así. Esto es una maldición que yo tengo. ¿Ella pensó eso? No. Ella dijo, yo voy a donde mi Salvador. Yo voy. Porque si tan solo tocara su manto, seré salva. ¿Cuánta fe tenía esta mujer? ¿Cuánta fe? Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Qué le respondió Jesús? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y muchos de nosotros podemos pasar por problemas, dificultades, y creemos que esos problemas y dificultades son más grandes que el poder que puede tener nuestro Señor ante ellos. Y no es así, mis hermanos. Porque nosotros podemos estar pasando lo peor, pero el Señor, tengamos la seguridad que el Señor nos puede sacar de él. Podemos estar pasando la crisis que sea, pero el Señor puede transformar una crisis en una bendición. Eso es lo que puede hacer nuestro Señor. Ya para concluir, mis hermanos, vayámonos a Filipenses, nuevamente. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras dice aquí el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió esto? En Dios. Estaba pensando en Jesús. Porque recordemos que el apóstol, antes de ser el gran apóstol que nosotros leemos, recordemos que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro para él lo cambió todo. Cambió su vida, cambió todo. Cambió su manera de pensar, su manera de creer, su manera de ver las cosas. Fue transformado por completo. Y lo mismo Jesús puede hacer por nosotros. Jesús puede cambiar nuestras vidas. Jesús puede hacer maravillas en nuestras vidas si nosotros tenemos ese encuentro personal con Él. Y qué bonito sería que nosotros también pensáramos así.
Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa el vivir es Cristo? Significa que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Que debemos hacer las cosas conforme a su voluntad siempre. Sin pasar por alto sus enseñanzas. Que debemos creerle en todo momento. Que aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la dificultad, aunque estemos en la angustia, gloria a Dios. Porque para mí el vivir es Cristo. Yo no sé por qué estoy pasando por estos momentos. No sé por qué me está pasando esto a mí. Pero sí sé que tengo que servir al Señor. Sé que tengo que aferrarme a Él. Porque Él es el que me da salvación, porque Él es el que me da vida, porque Él es el que me provee, porque Él es mi sustentador. Yo tengo que seguir a Él, seguir ahí firme, fiel. Y entonces podremos decir, al final, porque nosotros, mis hermanos, yo cuando los veo, realmente también pienso, si el Señor no ha venido, espero mantenerme ahí también. Espero mantenerme ahí con mi esposa, también firme, porque ustedes cuánto tiempo tienen en el Evangelio. Mucho tiempo, ¿verdad? Esperando la segunda venida del Señor. Yo tengo casi 50, Esperando. como 10, 12 años. Y qué bonito es estar así, estar ahí firme, a pesar de los años. Yo le digo muchas veces a mi esposa, yo quiero que el Señor venga. Yo quiero que el Señor venga. Yo no quiero nada de este mundo. Yo no quiero que sea una mejor casa. Si viene, amén. Pero yo prefiero que venga el Señor, ¿no? Al estar esperando cualquier otra cosa más que pueda venir, que puede ser bueno, pero no es mejor que venga el Señor, no es mucho mejor que todos los planes que nosotros podamos imaginar. Yo tengo mucho miedo que ella y nuestros hijos tienen el mismo tiempo que ella tiene, porque ella no lo dejaba nunca, era con ella a su iglesia, pero le doy un testimonio y Dios lo sabe, porque Si morimos en Cristo, ya tendremos segura esa ganancia que nos ofrece en la patria celestial. Mis hermanos, los invito a que nos coloquemos de pie para entonar un himno. Vamos a entonar el himno 183. No me olvidé de ti. Himno 183.